vocación y por la fuerza del pueblo de México, nos reunimos en esta plaza hermosa, corazón político de los Estados Unidos mexicanos, para congratularnos, porque en la relación con los Estados Unidos prevaleció el diálogo y el respeto, y fueron levantadas las tarifas o aranceles que se estaban aplicando a productos que exportamos hacia el vecino país. Este domingo, 9 de marzo, Claudia Sheinbaum habló en el emblemático Zócalo de Ciudad de México por tercera vez desde que asumió el cargo en octubre pasado. Ante una plaza llena, con más de 350.000 personas y con la presencia de empresarios y gobernadores de la oposición, la presidenta de México celebró la nueva pausa a los aranceles impuestos unilateralmente por el gobierno de Donald Trump. Pero también aclaró que el riesgo no ha terminado y pidió al pueblo mantenerse atento a nuevas convocatorias. En su mensaje, Sheinbaum delineó el plan para fortalecer la economía mexicana acosada por el gobierno de Trump, destacó la importancia del diálogo para mantener relaciones de respeto, retomó la idea de Andrés Manuel López Obrador de promover una integración continental para hacer frente a los avances de las economías asiáticas y ratificó las premisas del proyecto de la Cuarta Transformación en beneficio de los más pobres. Originalmente, la Asamblea Popular fue convocada por Sheinbaum para anunciar las medidas arancelarias y no arancelarias que tomaría México en respuesta a la medida aplicada por el gobierno de los Estados Unidos el 4 de marzo. Sin embargo, eso cambió con la llamada que sostuvieron los dos mandatarios el jueves día 6 y la decisión de Trump de posponer la medida un mes más al menos. La presidenta mexicana hizo un recorrido histórico por los distintos momentos que han marcado la relación bilateral entre México y los Estados Unidos, incluidos los dos acuerdos comerciales. Aseguró que en México no existe ninguna intención de perjudicar al pueblo de los Estados Unidos y destacó que en Estados Unidos más de 20 millones de mexicanos, de los cuales 2/3 partes ya nacieron en ese país y la mayoría además tiene papeles de residencia. Bueno, esto es lo que explica Daniela Pastrana, la jefa de la edición latinoamericana de Diario Red, hoy en El Periódico. Lo que a estas alturas es indudable es que hasta ahora las tensiones entre México y los Estados Unidos por los aranceles han fortalecido al gobierno de Sheinbaum. Hace solo unos días la presidenta alcanzó una histórica aprobación del 85% al cerrar su quinto mes de gobierno. La encuesta, publicada por el diario El Financiero, destaca que su aceptación aumentó 15 puntos respecto a su primer mes de gobierno. Hoy en La Base hablamos de cómo el gobierno de México está gestionando al principal actor de su oposición política, Donald Trump. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. Pues ya está, toda la base en la mesa. Hemos tenido que grabar la introducción con mucha premura, por eso me han visto aquí más solo que la una, porque llueve, cae el diluvio universal en Madrid y los transportes se complican, por eso hay que correr. Irene Zugasti, ¿has traído paraguas? Hoy he traído paraguas, he traído capucha, he traído de todo. Pues hoy vamos a contar qué pasó el domingo en el Zócalo, con 350.000 personas presentes, y también, bueno, cómo está siendo esas últimas horas de tensiones entre Estados Unidos y México a cuenta de aranceles, porque no solamente los de fin de semana, sino también los que pues previsiblemente podrían activarse mañana están sobre la mesa. Manu Levín, protege tu ático que está lloviendo mucho. Está lloviendo, ¿no? ¿Qué tal, Pablo? Decías antes que estabas aquí haciendo el editorial solo, pero quienes de verdad se han quedado solos son los camaradas de Atypical TV, Latinus, la extrema derecha mediática mexicana, que, en fin, no es fácil ponerse enfrente de una mayoría del 90%, pero hay quienes no desisten. Ina Afinogénova, no me digas que no extrañas el sol de México tal día como hoy. Extraño muchísimo, sí, preferiría estar en el Zócalo el domingo pasado, que no paró de llover. Vamos a hablar del boomerang ese que tiró Trump la semana pasada y ahora está regresando y está doliendo mucho, los mercados están ahí doloridos.
Y hoy, desde Ciudad de México, contaremos con el análisis de Marco Teruggi. Arrancamos. La base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo. Bueno, pues zocalazo. 350.000 personas arroparon a la presidenta de México al grito de "no estás sola". Lo contaba nuestra querida compañera Daniela Pastrana en su crónica de Diario Red. Este domingo, 9 de marzo, Claudia Sheinbaum habló en el emblemático Zócalo capitalino por tercera vez desde que asumió la presidencia. Lo hizo ante la presencia de empresarios, de gobernadores de la oposición y con un tema central, ya sabéis cuál, la pausa de los aranceles impuestos de forma unilateral por el gobierno de Donald Trump. Si bien no solo se habló de aquello, eso fue una demostración de músculo político y de arrope popular. Vean. Ni puede resultar afectado nuestro pueblo por decisiones que tomen gobiernos o hegemonías extranjeras. Pero tenemos muy claro que hay principios irrenunciables. No podemos ceder en nuestra soberanía. Ni puede resultar afectado nuestro pueblo por decisiones que tomen gobiernos o hegemonías extranjeras. En ese caso, siempre actuaremos de inmediato. Sin embargo, debemos estar atentos e informados por si es necesario nuevamente convocarnos a esta plaza pública. ¿Están de acuerdo? La aprobación de Claudia Sheinbaum alcanza este mes de marzo niveles espectaculares, 85%, la más alta de los últimos 30 años en el país, al cerrar su quinto mes de gobierno y en medio de las continuas tensiones con los Estados Unidos, ¿verdad, Zugasti? Los datos, lo decimos en la editorial, son del diario El Financiero, que va monitoreando a través de diferentes sondeos esta gestión. La aceptación aumentó 15 puntos respecto a su primer mes de gobierno en octubre, cuando llegó, ojo, al 70% de opiniones favorables y un 24% de desfavorables. Pero este es el índice de aprobación más alto, como decía Pablo, logrado en los últimos 30 años. Desde el 95, bajo la presidencia de Ernesto Zedillo, la aprobación presidencial no había llegado a esa cifra, destacaba El Financiero. Y solo el expresidente Andrés Manuel López Obrador había alcanzado el 83% de opinión favorable en febrero de 2019, según esta misma encuesta. La defensa de Sheinbaum de la soberanía mexicana ante los aranceles de Trump están siendo determinante para perfilar su legislatura, para ponerles en antecedentes. Este pasado jueves, la presidenta mexicana lograba de nuevo la suspensión de los aranceles de Estados Unidos a las importaciones de México y Canadá, incluidas en el tratado comercial entre los tres estados. Así es, hay una nueva fecha, el 2 de abril, pero todo está ahora mismo en el aire. El acuerdo ocurrió el jueves tras una llamada telefónica entre Sheinbaum y su homólogo estadounidense Donald Trump. Recuerden que esos impuestos del 25% que Estados Unidos ya había propuesto colocar una primera vez, cuando pretendía activarlos el 1 de febrero, hicieron al gobierno mexicano salir a la palestra y defender su soberanía y negociar sus intereses con aranceles recíprocos y un recordatorio sobre la interdependencia entre ambos estados. Las economías de México y Estados Unidos estamos muy integradas y cualquier cambio producirá desajustes en ambos países. Esto le recordaba Claudia Sheinbaum a Donald Trump. También agradeció a las empresarias y empresarios con sentido patriótico y responsabilidad social que han apoyado estas medidas. En Washington deben estar muy poco acostumbrados a este ejercicio de dignidad y de trato entre iguales, de tú a tú. Bueno, ¿qué han dicho en Estados Unidos? Bueno, Trump anunciaba el acuerdo, primero verbal, tras esa llamada con Sheinbaum, que tomó forma como una orden ejecutiva que denominó enmiendas a las obligaciones para hacer frente al flujo de drogas ilícitas a través de nuestra frontera sur. Lo hizo a través de su red social, Truth Social, como una medida de cortesía y respeto a Sheinbaum, así la vendía Trump. La presidenta lo explicaba de otra forma en su mañanera de ese mismo jueves. Vean. México fue tratado con mucho respeto y pues llegamos a este acuerdo que realmente beneficia a ambas naciones. Después de hablar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordamos que México no tendrá que pagar aranceles sobre nada que esté incluido en el acuerdo del TEMEC.
Prácticamente todo el comercio que tenemos con Estados Unidos está dentro del Tratado de México, Estados Unidos, Canadá. Este acuerdo es válido hasta el 2 de abril, igual que a cualquier otro país del mundo. Y nosotros contestamos lo siguiente: muchas gracias al presidente Donald Trump. Tuvimos una excelente y respetuosa llamada en la que coincidimos en que nuestro trabajo y colaboración han dado resultados sin precedentes en el marco de respeto a nuestras soberanías. De haberse mantenido los aranceles, nosotros hubiéramos tenido que responder el domingo. Se puede colaborar, coordinarnos, hacer muchas cosas juntos, siempre en el marco de respeto a nuestra soberanía. Para mí lo más importante es mi pueblo. Bueno, volviendo a la concentración en el Zócalo del domingo, Sheinbaum también aclaró que el riesgo no ha terminado, por lo que pidió al pueblo mantenerse atento a nuevas convocatorias. Fueron 45 minutos llenos de mensajes muy claros: fortalecimiento de la economía mexicana, importancia del diálogo para mantener relaciones de respeto y cumplimiento de las premisas del proyecto de la Cuarta Transformación en México. De hecho, parte del equipo negociador mexicano para trabajar estos aranceles ya tenía experiencia lidiando con las posturas de Trump durante la primera negociación del TEMEC allá en 2019. La integración continental es el otro eje del discurso de Sheinbaum, que hizo un recorrido histórico por los distintos momentos que han marcado la relación bilateral entre los dos países, incluidos los dos acuerdos comerciales, ¿no? El NAFTA y el TEMEC. Aseguró también que en México no existe ninguna intención de perjudicar al pueblo estadounidense porque, de hecho, Estados Unidos es la casa, el hogar de más de 20 millones de mexicanos y mexicanas, de los cuales, por cierto, 2/3 partes ya nacieron en ese país. Ya lo decíamos en la introducción, bueno, son varias las medidas que se anunciaron este domingo en el Zócalo y que siguen profundizando en esa cuarta transformación que arrancó con López Obrador, como por ejemplo el impulso del consumo y la producción nacional, las políticas de empleo, las políticas sociales y para la dependencia y los programas de apoyo a la salud, entre otras muchas. Y hay que destacar una ambiciosa agenda de derechos para las mujeres, por cierto, que este 8 de marzo ha sido muy importante, con medidas como, por ejemplo, la pensión Mujeres Bienestar, que se dirige a mujeres de 60 a 63 años, la construcción de 200 centros de cuidado infantil para madres trabajadoras, el reconocimiento de las mujeres de los pueblos originarios y las afrodescendientes, o las medidas de acción social para acceder al Programa Nacional de Vivienda. También, muy importante, el inicio de foros y consultas para abordar el grave problema del feminicidio en el país, que sigue arrojando cifras insostenibles. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada, decía la presidenta. No obstante, como ella misma apuntaba, la prudencia marca los pasos. La guerra comercial y arancelaria es solo el primer telón de las nuevas relaciones regionales que se están forjando en el continente americano. Trump presenta a los aranceles como gestos de fortaleza y de poder y desata el caos en los mercados para después presentar las negociaciones posteriores como conquistas en materia de seguridad y control de la inmigración. Todo bajo la falsa premisa estadounidense de que los problemas como la crisis del fentanilo, el narcotráfico, la inseguridad son problemas de fuera de sus fronteras y no un producto genuino de las políticas de Estados Unidos. México, de hecho, destaca los resultados de su gobierno sobre tráfico de fentanilo con medidas como la movilización de 10,000 soldados a la frontera norte a principios del mes pasado. Solamente en febrero, la reducción de las incautaciones de fentanilo del lado de Estados Unidos, en la frontera con México, se redujeron en un 41,5%, recordaba la propia Sheinbaum. Pero mientras la economía mexicana va como un cohete, que diría Pedro Sánchez, la estadounidense va más bien como un cohete, pero de esos de Elon Musk que explotan en pleno lanzamiento y terminan cayendo a trocitos en el Pacífico. Quizá por eso, tras el zocalazo del domingo, Trump, en una entrevista con Sunday Morning de Fox News, aseguró que los aranceles recíprocos entrarían en vigor el 2 de abril y que el aplazamiento por un mes otorgado a México y Canadá era un pequeño respiro. Estaremos pendientes, ya que mañana, miércoles 12 de marzo, entrarían en vigor los aranceles del 25% a las importaciones de acero y de aluminio, que son para todos los países, incluyendo también a México y a Canadá. Se trata de la orden ejecutiva que es independiente de las medidas comerciales aplicadas a los socios del TEMEC, aunque ya hay un equipo de negociación mexicano que se trasladó ayer a Washington para abordar también este tema. Negociación frente a frente, cultura de paz y respeto, soberanía hacia afuera, justicia social hacia adentro y una buenísima comunicación institucional y pedagogía política frente a la desinformación. Muchos deberían tomar nota de México en estos tiempos convulsos porque claro que hay alternativas a la barbarie. Gracias, compañera. Manu Levín, háblanos de esas lágrimas de facho en México. De los que sí que están solos, ¿verdad? Vamos, compañeros.
Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. La Nación desde Argentina. Sheinbaum refuerza su liderazgo con un mitin masivo en medio de tensiones comerciales con Trump. Euronews desde Francia. Crece la popularidad de la presidenta Sheinbaum tras el aplazamiento de los aranceles de Trump. BBC Reino Unido. Cómo Sheinbaum logra alinear sus intereses con los deseos de Trump. Cuando Donald Trump fue elegido presidente de Estados Unidos en noviembre, muchos alertaron que México sería uno de los países más afectados. Algunos incluso dijeron que el más afectado. Y aunque México sigue siendo vulnerable ante su poderoso vecino del norte, la presidenta Claudia Sheinbaum, dice la BBC, ha logrado, al menos hasta ahora, no solo contener el impacto de las políticas de Trump, sino además convertirlas en oportunidad. ¿Cómo ha logrado Sheinbaum, cuya popularidad entre los mexicanos aumentó hasta un inédito 85%, convertir lo que parecía una tormenta perfecta en una oportunidad? Se pregunta la BBC. CNN desde Estados Unidos. La actuación de Sheinbaum frente a los aranceles de Trump se dibuja como un logro político. Mantener la cabeza fría, dice la CNN, le dio al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum un importante logro político al conseguir por segunda vez suspender por casi un mes los aranceles de Estados Unidos a las importaciones de México y Canadá, incluidas en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El País, Grupo Prisa. Sheinbaum sale fortalecida de la pugna arancelaria con Trump. La presidenta mexicana dispara sus niveles de aprobación, además de contar con el apoyo tanto de los empresarios como de la oposición por la manera como ha conjurado por segunda vez las presiones de Washington. Pues amplio consenso mediático internacional sobre el hecho de que Claudia Sheinbaum, al menos por el momento, sale reforzada de su pulso con Donald Trump. Los números son demoledores. Más de un 85% de popularidad de la presidenta. Un dato impresionante que está además entre los más elevados del planeta. Plantarse frente a Trump sí funciona, decíamos el mes pasado en el editorial de Diario Red. Bueno, para entender el discurso de los grandes medios de comunicación en México, el que están haciendo ahora mismo en estas últimas semanas respecto a la posición del gobierno mexicano frente a Trump, es clave tener presente este dato, precisamente, que habla de que Morena ha construido una gran mayoría política en México, y es clave tener presente también, al hilo de esto, que la oposición prácticamente no existe a nivel político porque quedó absolutamente galvanizada cuando se constató que ni juntándose entre todos y formando el Frankenstein del PRI-PAN fueron capaces de obtener un resultado mínimamente digno frente a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué digo esto? Pues porque ambas variables explican, por un lado, eso último que decía El País sobre que el actual gobierno se ha traído el apoyo de las organizaciones empresariales. Claro, si algo define siempre la posición de los empresarios es el pragmatismo en defensa de los intereses económicos de ellos, de los empresarios. Y claro, cuando tienes un gobierno con casi un 90% de aprobación popular y una oposición cuyo tristísimo desempeño político y electoral invita a pensar que estará mucho tiempo alejada del Ejecutivo, pues no te queda más opción que acercarte a quien tiene el poder. Por eso estaban ahí los empresarios, saben que van a tener Sheinbaum para rato, y esto mismo explica también que si uno mira hoy los medios convencionales de México, pues no va a encontrar enfoques, digamos, muy encendidos contra el gobierno de Morena. A ver quién se pone, ¿verdad?, enfrente de una mayoría política del 90% y de un gobierno llamado a estar muchos años, ¿no? Así que perfil bajo o incluso pues un cierto cierre de filas con el Palacio Nacional, como en el caso empresarial. Sí intentan, como de costumbre, buscarle las cosquillas a la interna del bloque de poder, tratando de enfrentar a la presidenta con el expresidente López Obrador y su gente, ¿no? Sí, dicen sobre la anécdota de que los dirigentes de Morena se estaban haciendo una foto grupal en el Zócalo mientras la presidenta hacía su entrada al escenario porque no se dieron cuenta de su presencia, un mero fallo de protocolo, que eso fue porque no respetan a la presidenta, claro, porque preferirían quedarse junto al hijo de López Obrador. Efectivamente. Un ejemplo de esto vamos a escuchar Carlos Loret en Latinos. Buenas noches. ¿Una distracción? ¿Un error de protocolo? ¿Un descuido? ¿Un error involuntario? No. Lo que pasó ayer en el Zócalo fue mucho más que eso. Que 3 coordinadores parlamentarios y la dirigente nacional de Morena le hayan dado la espalda a la presidenta de México por tomarse una foto con Andy López Beltrán, el cuestionado hijo del expresidente López Obrador, no es un incidente menor. Por mucho menos que eso, López Obrador acabó con el Poder Judicial. ¿Se acuerda? Cuando la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, un día no se puso de pie para saludarlo y desató la furia presidencial que derivó en la reforma judicial. Ayer en el Zócalo le dieron la espalda a la presidenta Sheinbaum y fue ella quien tuvo que hacerle notar a sus invitados que la estaban ignorando.
Es un desaire que cobra relevancia. Nos fascina la gente que sigue usando gomina, toma nota, Rufián. En fin, que la oposición mediática, Claudia Sheinbaum, se tenga que agarrar a una pendejada como esta es una muy buena señal, porque revela que no encuentra nada más importante que usar como bandera contra el gobierno, un signo de desesperación. Claro, es que el gran elemento de crítica a la presidenta, sacarle punta a una selfie de unos políticos en el Zócalo. En fin, sigan intentándolo, amigos, pero más allá de esa cháchara, sobre la cuestión concreta de los aranceles y del éxito negociador de Claudia Sheinbaum ante Donald Trump, los comentócratas convencionales, como decía, están bastante suavecitos o incluso con enfoques equilibrados, salvo un sector mediático hoy marginal de extrema derecha tipo Latinos, ya acabamos de ver cómo se las gastan, o de nuestros queridos amigos de Atypical TV, cuya agenda es intentar importar a México a una ultraderecha con el mismo estilo, digamos, de las nuevas ultraderechas trumpistas, con escaso éxito de momento. Vamos a divertirnos un poco escuchando algunos ejemplos del discurso de esta gente sobre Donald Trump, los aranceles, el gobierno mexicano y el zocalazo de este domingo. Después del Festival Popular y Soberano en el Zócalo, llega a sus pantallas el Festival Cipayo de Atypical TV. Espera, que el Festival Cipayo empezó incluso antes del zocalazo. Dale al play, Rocío. Familia Atypical, muy buenos días. El telegrama que he escrito este jueves para Atypical TV se lo dirigí a todos los acarreados que van a ir el domingo al Narco Festival con Claudia Sheinbaum. A ver qué les parece. Y como cada jueves les recuerdo, me hagan el favor de viralizar este video entre todos sus conocidos. Como siempre, mil gracias. Bien, vamos al telegrama. La cabeza del telegrama dice: telegrama dirigido a los acarreados. Y entre paréntesis, no vayan este domingo al Narco Festival. Amigos acarreados, ya sé que este domingo ustedes no tienen ni idea a qué van al Zócalo. Solo saben que si no van, los corren de su sindicato y de su empleo. Les voy a dar un pequeño consejo. Este domingo, cuando estén en el Narco Festival en el Zócalo, no le crean absolutamente nada a Claudia. Les va a mentir. Que alguien le regale un prompter a este pobre hombre. No para tiene ni Carlos teleprompter. Alasraqui, por favor. No vayan este domingo al Narco Festival en el Zócalo. Bueno, viendo las más de 350,000 personas que abarrotaron la plaza para escuchar a la presidenta, parece que los llamamientos de Carlos Alasraqui se quedaron menos que los aranceles de Trump a México. La familia Atypical está un poquito en horas bajas, ¿eh? Y a lo mejor la crisis existencial de la familia Atypical tiene algo que ver con la exhibición de clasismo y de racismo repugnante que nos regalan estos señores cada vez que hablan. Mensaje a los acarreados: ya sé que ustedes no tienen ni idea de a qué van al Zócalo. Chulería, arrogancia y desprecio al pueblo. ¡Qué asco! No escuchen a Claudia, no le crean absolutamente nada, les va a mentir. Mejor escuchen a Carlos Alasraqui y a la familia Atypical. Ellos no mienten, ni tampoco leen el prompter. Lo de que antes de ayer, sin ir más lejos, la justicia mexicana haya condenado por manipuladora a una de las presuntas periodistas que se sientan al lado de Carlos Alasraqui en Atypical TV, Beatriz Pagués, por publicar una portada llamando nazi a Claudia Sheinbaum, es solo detalles sin importancia, ¿verdad? Llamando nazi y dibujándole una esvástica a Claudia Sheinbaum, de origen judío y cuya familia fue exterminada en los campos de concentración nazis. Ese es el nivel de esta gente. Enseguida vamos a escuchar a la susodicha Beatriz Pagués, pero antes sigamos con el amigo Carlos Alasraqui, porque escuchando lo que decía el jueves, claro, se entiende bien por qué ahora está otra vez tan irritado con que Trump haya suspendido de nuevo los aranceles contra su propio país. Dale al play, Rocío. Les va a soltar una arenga de que México no se deja de nadie, de que México es muy fuerte y que nadie se va a aprovechar de nosotros. Además de este choro, ¿quién sabe qué más mentiras les van a decir? Les voy a decir la cruda realidad. Trump nos impuso aranceles porque México no ha hecho nada para detener a los carteles de la droga. Trump nos está castigando porque Morena es un narcogobierno. Así de fácil. Aquí nada más hay dos culpables: Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, por no combatir al crimen organizado.
Mi bisabuela tenía una cómoda más moderna. Usted tiene razón, señor Donald. Los mexicanos hemos cometido un pecado. Castíguenos, por favor, oh amo, Donald Trump. Descargue sobre nosotros toda su ira. Aquí tiene usted un látigo. Úselo contra mí, por favor, contra México. Aquí, deme aquí, en la espalda. Ah, sí, qué gusto que me dan sus latigazos, señor Donald Trump. Qué placer. Claro, es que ese es el nivel. En fin. Ojo, en algo sí tiene razón Carlos Alasraqui, y es en lo de que Claudia Sheinbaum no está haciendo lo suficiente para combatir el crimen organizado. La prueba es que Atypical TV sigue funcionando. Pero sí, la interpretación de Pablo del sadocipallismo de Carlos Alasraqui les ha parecido exagerada. Vamos a escuchar ahora a la presunta periodista recién condenada por manipuladora, Beatriz Pagés, mano a mano con Alasraqui, explicándonos claramente quién, según ellos, es el que está defendiendo aquí los intereses de México. Pagés centra y Alasraqui remata. Dale al play, Rocío. Efectivamente, Sheinbaum, la presidenta de México, va al Zócalo el próximo domingo para hablarle especialmente a su mercado electoral. Sí. No va a hablarle a los mexicanos. No. Va a defender los intereses de su partido y va a tratar de hacer todo lo necesario y a decir todo lo necesario para que el movimiento de ella y el movimiento de López Obrador sobrevivan en medio de esta crisis, que es especialmente una crisis para ellos, porque esto representa un fracaso del régimen. Ahora, la gran pregunta es, y a mí me encantaría hacerle esta pregunta a la oposición sobre todo, ¿quién le está hablando en este momento a los mexicanos? ¿Quién está defendiendo los intereses del país? Donald Trump. Bueno, tal parece que sí. ¿Quién está defendiendo los intereses de México? Donald Trump. La temporada de hongos en México se terminó hace meses, allá por septiembre, pero se ve que Pagés y Alasraqui se habían guardado unos cuantos. Tienen ahí unos ratones detrás. Pues mira, Ine, igual eso explica también aquella portada de Beatriz Pagés llamando nazi a Sheinbaum. Se lo podría haber alegado en el juicio quizá como atenuante. Bueno, ¿y qué me decís de eso, de que todo esto es una crisis para ellos, para el régimen de Sheinbaum, que están como locos por sobrevivir, dice esta mujer, 90% de popularidad, en fin. Un par de cortes más, vuelve a la carga Carlos Alasraqui. Pero ¿cuál es la esencia? O sea, es que creo que lo importante es entender la esencia. Nos ponen aranceles a México y a Canadá por una sola razón. Porque entra la droga por Canadá y porque sale por México. Sí. Droga. Sí. No hay nada de dinero, ¿ok? Durante estas secuencias de droga, mandan a Estados Unidos a 29 capos de la droga. Muy bien. Ok. Entonces, toda la pinche conversación es la droga. Sí. En la cual México es indefensible porque es absolutamente real. Entonces, nos castigan porque mandamos fentanilo. De eso nos están castigando. ¿A qué van al pinche Zócalo? ¿Qué tiene que decir? Es que lo que es muy importante es que lo que diga Claudia va a estar defendiendo al narcotráfico. A eso es. Porque no, cuando te dicen, estás castigado porque estás pasando droga y tú no haces nada, no puedes decir la soberanía de México y la chingada, no puedes decir eso. Oh, vale, así que la esencia de la decisión de Trump de imponer aranceles a diestro y siniestro es la droga. Por eso pone aranceles también a la Unión Europea, por ejemplo, no por una política proteccionista general, sino por la droga, claro que sí. Entonces, si de algo tenía que haber hablado Claudia Sheinbaum en el Zócalo, era de la droga, no de la tontería de la soberanía de México, ¿no? Eso es el tema. Es exactamente eso, así que en coherencia con esa inteligente afirmación, justo a continuación, Beatriz Pagés expone los anuncios que tenía que haber hecho, que tenía que hacer la presidenta en el Zócalo. Lo escuchamos. Mira, ¿sabes cuál debería de ser la propuesta? No. A ver, ¿sabes cuál debería de ser? ¿Cuál debería de ser la propuesta? Porque se supone que ella va al Zócalo, entre otras cosas, a presentar las medidas arancelarias y no arancelarias. Yo le propondría a la presidenta 2 medidas no arancelarias para que efectivamente demuestre que está defendiendo el interés de México. Uno, que rompa en el Zócalo con López Obrador y con su red criminal. Y segundo, que cancele la reforma al Poder Judicial. Mira,
con esas dos medidas le daría vuelta a la situación que tiene en este momento el gobierno. Muy fan de las señoras que hacen esto. Y solucionan todo. Esto va del fentanilo. Así que la presidenta tiene que hablar del fentanilo, no de otras chingaderas. Bien dicho, Carlos. Y hay algo muy claro que debería anunciar la presidenta en relación al fentanilo. Retirar la reforma del Poder Judicial. En fin, por fortuna para México, cada vez menos gente se toma en serio a estos medios como Latinus o la familia Atypical. No es para menos. Gracias, Manu. Hemos demostrado que el pueblo de México es mucha pieza. Tengan la certeza de que su presidenta, con temple y corazón, nunca les va a traicionar. ¡Que viva el pueblo de México! Todo tuyo, Ina. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Los aranceles estadounidenses del 25% contra México iban a entrar en vigor el sábado 1 de febrero. Fueron aplazados después de una llamada entre Trump y Claudia Sheinbaum que el inquilino de la Casa Blanca definió como cordial. La prórroga iba a durar un mes y unos días, así que el pasado 4 de marzo los aranceles finalmente entraron en vigor. Lo que sucedió después, ya lo saben, ya lo contamos. Trump volvió a dar marcha atrás. El 6 de marzo se anunció una nueva prórroga para México, otra vez más hasta el 2 de abril. Los aranceles de Trump son los aranceles de Schrödinger. Nadie sabe en qué situación están. Entran en vigor, se ponen en pausa, vuelven a entrar en vigor, van a ponerse en pausa y así. En un primer momento, en febrero, se pusieron en pausa después de una conversación telefónica entre Sheinbaum y Trump, como he dicho, en la que México básicamente se comprometió a hacer lo que ya estaba haciendo. Refuerzo de la seguridad en la frontera, incautaciones de drogas, detenciones de capos del narcotráfico. Vale la pena aclarar esto una y otra vez. No se empezó a hacer todo esto porque lo exigió Donald Trump, para nada. Estaba así desde antes de que él asumiera y sin que Trump, pues se diera por enterado en esa fantasía de noticias falsas y medias verdades en las que suele moverse. Ahora bien, esta nueva recogida de cable trumpista parece deberse al dolor causado por el tiro en el pie que se dio cuando siguió adelante con la gran idea de imponer aranceles a México y también a Canadá y a China. La semana pasada los mercados atravesaron el día de la ira, se desplomaron los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos, Dow Jones, Nasdaq y Standard & Poor's. Warren Buffett tachó las medidas de Trump de acto de guerra y las previsiones de una recesión en Estados Unidos se dispararon hasta niveles sorprendentemente altos. La ira no fue solo de los mercados bursátiles. Los tres grandes fabricantes automovilísticos, General Motors, Ford y Stellantis, suplicaron a la Casa Blanca que estableciese una prórroga. Las tres empresas están asociadas estrechamente con el Tratado de Libre Comercio para Norteamérica que Trump firmó en 2018 con el entonces presidente mexicano, AMLO, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. General Motors y Ford tienen filiales en México desde hace 80 años. Son prácticamente compañías binacionales. Se verían afectadas no solo por los aranceles de Trump, sino también por los que vendrían en respuesta desde los vecinos de Estados Unidos. Vaya, así que después de la llamada telefónica con las multinacionales, una exención de un mes para todos. ¿Y qué tal? ¿Se calmaron los mercados, Ina? Bueno, no se calmaron. Trump parece estar pegándole, ¿no?, una tirita, una gangrena, porque claro, el 2 de abril, a no ser que vuelva a cambiar de opinión, ese 25% entraría en vigor de todas maneras, al parecer. Así que los días de la ira en las bolsas se convierten en semanas de la ira. Ayer la semana empezaba con otra fuerte caída en los mercados bursátiles, otro lunes negro. Nasdaq se hundió y se dispararon las apuestas de una recesión inevitable. El banco Goldman Sachs recortó en 7 décimas sus previsiones de crecimiento para la economía estadounidense de 2,4% a 1,7%, muy modesto para una administración considerada pro mercado. Además, un detalle interesante dentro de todo esto es que se está hundiendo Tesla, la empresa de Elon Musk. Las posturas públicas del propietario de X, que aplaude toda la iniciativa de Trump, si es que no insinúa directamente que le parecen tibias mientras hace el saludo nazi, pues empiezan a dañar el negocio. Vamos, que se está cumpliendo exactamente lo que Claudia Sheinbaum dijo hace meses que iba a pasar, que los aranceles contra México, Canadá y China dañarían a Estados Unidos, que las medidas de reciprocidad profundizarían el desplome y que nadie saldría de esta ileso.
pues todo esto le está dañando a Trump en primer lugar, ahora mismo económicamente y políticamente. Nuestra compañera Daniela Pastrana recordaba en su artículo en Diario Red, que ya citó Irene también, que a Claudia Sheinbaum, por el contrario, estas tensiones con Estados Unidos le han fortalecido. La presidenta mexicana alcanzó un histórico 85% de aprobación popular en su quinto mes de gobierno. Las imágenes de la Plaza del Zócalo del domingo pasado no dejan lugar a dudas. El respaldo es impresionante, 350.000 personas congregadas en la plaza en un ejercicio de democracia participativa ejemplar, a pesar de lo que vayan a decir a Typical TV, ¿no? Como ya les contamos, originalmente la Asamblea Popular fue convocada para elaborar junto con el pueblo y anunciar las medidas en respuesta a los aranceles de Trump. A diferencia de Canadá, México tardó un tiempo en anunciar en qué consistirían sus medidas de reciprocidad, algo que desde luego no desaprovechó cierta oposición que pedía un contraataque ya. Sí, esa misma oposición que tradicionalmente se ha plegado a cualquier iniciativa, propuesta, sugerencia o exigencia del gobierno gringo, esa misma. Bueno, pues ahora vemos que detrás de esa demora que le echaron en cara había una negociación que involucró a unos cuantos miembros claves del gobierno mexicano. Se posponen los aranceles y se pospone también la respuesta a los aranceles. Sin embargo, en su discurso frente a un zócalo repleto de gente, Sheinbaum definió la estrategia que su gobierno seguiría en esta tóxica relación con Donald Trump. Primero dijo que seguirán colaborando para frenar el tráfico de drogas, para que el fentanilo no llegue no solo a Estados Unidos, sino a ningún otro lugar. Dijo algo que habíamos comentado en este programa antes, que en los últimos meses el cruce de fentanilo de México a Estados Unidos disminuyó un 50% por las incautaciones que realizaron las Fuerzas Armadas mexicanas. Lo que comentabas, México ya estaba haciendo lo que Trump les exigía en forma de ultimátum. Tampoco hacía falta tanto grito, digo yo. Y luego Claudia Sheinbaum habló de las políticas que se aplicarían en el país para afrontar la que se viene, porque claro, sería naif pensar que Trump dejará en paz a su vecino del sur. ¿Qué van a hacer? Escuchen. Debemos seguir bajo la siguiente estrategia. 1. Fortalecimiento del mercado interno. Eso significa seguir aumentando el salario mínimo y el bienestar de nuestro pueblo. Ampliar la autosuficiencia en alimentos básicos y en energéticos. Que se produzca en México lo que consumimos en México, lo principal. 3. Promover la inversión pública para impulsar la creación de empleos. 4. Promover la producción nacional para el mercado interno con el Plan México. Y 5. Fortalecer la base de nuestro proyecto, los programas de bienestar, la pensión adulto mayor, las becas, el apoyo a personas con discapacidad, Sembrando Vida, producción para el bienestar, fertilizantes gratuitos y los 3 nuevos programas. Apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Becas para todos los niños y niñas de escuela pública. Y el programa de bienestar, Salud Casa por Casa. Fortalecer el mercado interno y para ello aumentar el salario mínimo, ampliar la soberanía alimenticia y la energética, crear empleos y promover la inversión pública, construir obra pública, fortalecer los programas sociales. La verdad es que, bueno, da gusto no ver los gastos en defensa, como le llaman, por ningún lado. En defensa, da gustito. Bueno, ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar el 2 de abril? Claudia Sheinbaum dijo que México estaba siendo hasta cierto punto optimista, que ese día Estados Unidos anunciaría aranceles recíprocos a los países que le cobran a Estados Unidos por sus exportaciones, y ese no es el caso de México. Mejor escuchémosla. Ahora, quiero expresarles que somos optimistas, porque ese día, el 2 de abril, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que pondrá aranceles recíprocos
a todos los países del mundo. Si algún país le cobra por sus exportaciones, Estados Unidos lo hará también. Eso es lo que ellos han dicho. Nada más que México no está en ese ámbito, pues nosotros desde hace 30 años hemos firmado 2 tratados comerciales con los que se establece que nosotros no tenemos aranceles con ellos ni ellos con nosotros. Es decir, no se tendrían que aplicar aranceles recíprocos, porque prácticamente no hay aranceles de México hacia los Estados Unidos. No se tendrían que aplicar en condicional. Hay una ligera esperanza de que el 2 de abril México quede fuera del ataque arancelario que se espera desde Estados Unidos. Veremos, es muy difícil saber qué es lo que va a hacer Donald Trump. Como escribió el politólogo Roger Senserrich, el presidente estadounidense parece tener ideas y sensaciones, pero no tiene estrategia, planes u objetivos claros. Y en el caso de México está obsesionado con amenazas fantasiosas, así que va a estar constantemente hablando, negociando, incordiando y en el peor de los casos bombardeando México ocasionalmente durante su mandato. Habrá una inestabilidad constante que Claudia Sheinbaum está demostrando como nadie en el mundo sortear de manera virtuosa. No nos cabe duda de que seguirá haciendo en la medida en la que tener a alguien como Donald Trump al lado se lo permita. Gracias, compañera. I wanted to help the American car makers until April 2nd. April 2nd, it becomes all reciprocal. What they charge us, we charge them. It's a big deal, but what they charge us, we charge them. But this is short term, and I felt that for the good of the American car makers and the MCA, you know, the USMCA, that's Mexico, Canada, I thought it would be a fair thing to do. And so I gave them a little bit of a break for this short period of time. Como decíamos al principio, hoy contamos con Marco Teruggi, que está en Ciudad de México. Marco, muchísimas gracias por atender una vez más a Canal Red y a La Base. Queremos conocer tu análisis sobre lo que pasó en el Zócalo el domingo y sobre las relaciones de tensión entre Estados Unidos y México, que auguramos que van a ser constantes. Buenos días desde Ciudad de México. La verdad que el domingo fue una jornada impresionante y me atrevería a decir que no solo el domingo, porque el día anterior había sido el 8 de marzo y ya había habido una movilización impresionante donde estuvo Claudia Sheinbaum. Entonces, si uno agarra la foto del sábado y el domingo, lo que llega es a la conclusión de que existe una sociedad altamente movilizada, una democracia de tipo de alta intensidad, donde desde el Poder Ejecutivo se convoca a la sociedad a demostrar el apoyo en las calles, es decir, aquello que se ve en las encuestas, 80-85% de aprobación, que es un número inmenso, luego se ratifica movilizando al Zócalo. Un pequeño detalle, el Zócalo es la plaza más grande de América Latina y llenar el Zócalo y las calles aledañas es un acto de fortaleza política que muy pocas fuerzas pueden hacer. Y creo que en este sentido Claudia Sheinbaum continúa lo que había comenzado Andrés Manuel López Obrador, que es esta idea de se gobierna desde las calles, se gobierna desde los palacios, se gobierna desde la comunicación, como con la conferencia mañanera, que de hecho está ahora haciendo Sheinbaum, dando nuevos anuncios, y eso de conjunto va generando una pedagogía social, popular, política, y creo que este elemento es importante porque no solamente es la multitud en la calle, sino que es la explicación de la presidenta acerca de qué se está negociando, qué está pasando, cuáles son las medidas que hay que hacer, es decir, una lógica de discurso programático. Y bueno, todo esto mezclado con una dinámica muy alegre, ¿no? A veces en estos tiempos donde nos acostumbramos a dirigentes que apelan a las pasiones tristes, a los rencores, a los enfrentamientos intrasociales, acá tenemos una convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y un pequeño detalle, porque realmente no está en el debate, pero es central, es que no hubo una suerte de bache o de momento de zozobra entre el paso presidencial de Andrés Manuel López Obrador y el de Claudia Sheinbaum. Vamos pocos meses de su gobierno y realmente su figura se ha consolidado de forma notoria y nadie extraña o dice, bueno, acá está faltando el antiguo presidente AMLO, ¿no? Directamente ella ocupó el espacio con una gran capacidad.
Y en ese sentido, en este momento, creo que su fortaleza está en que el espacio lo ocupa respecto a la bandera de lo nacional. Es una convocatoria a defender la soberanía de México contra un vecino complejo, peligroso, conocido y hartamente conocido en la historia de este país. Y ella apela a ese movimiento nacional y ocupa el espacio de la reivindicación de la bandera, de la larga historia, incluso con algunos momentos en los cuales, como resaltó en el Zócalo, hubo entendimientos entre México y Estados Unidos, como cuando México resistía contra la invasión francesa. Y eso deja a la derecha en una situación complicada, porque es difícil oponerse a Sheinbaum y a la defensa de una política como es que no haya aranceles sobre las exportaciones mexicanas, y aquellos que optan por criticarla en este momento, uno se atreve a pensar que van a tener dificultad en el futuro, porque esta es más una hora de la unidad nacional, de la patria mexicana enfrentada a no solamente Estados Unidos, sino Donald Trump, antes que a la mezquindad política. Por eso la derecha está bastante descolocada. Habla, por ejemplo, de la agenda de la seguridad y el tema muy concreto de Culiacán, pero hoy estaba Claudia Sheinbaum y su gabinete dando números de seguridad y están en mejoría en muchos estados, y luego intentan hacer énfasis en algunas contradicciones, como que la izquierda ahora defiende el libre comercio. Lo que hay es una dificultad de la derecha que ya viene muy mal desde las elecciones, para saber cómo hacer pie ante una presidenta fuerte en las encuestas, fuerte en el Palacio y fuerte en las calles. Ahora bien, esto no terminó, ¿no? Habría que pensarlo tal vez en una lógica de unos rounds, ¿no? Y Donald Trump, en este caso, cedió porque del lado de México hubo una presidenta con una firmeza política que se la reconoce Donald Trump, y que puso sobre la mesa lo que interesa en la negociación, como es decomiso de fentanilo, también deportaciones de dirigentes narcotraficantes, que hubo como 31 en los últimos días, algunos muy importantes, y luego pone evidentemente lo que representaría un impacto arancelario en la economía estadounidense, que de hecho, y bien lo decían, está en plena zozobra por lo que está significando esta dinámica de Trump medio caotizante, de avanzar, recular, y en este momento de hecho está una delegación del alto gobierno mexicano negociando en Estados Unidos, porque Trump igualmente quiere mantener aranceles sobre acero y aluminio. O sea que esto no terminó, y creo que va a ser una dinámica permanente de confrontación, en la cual, si Claudia Sheinbaum y el gobierno logra mantener este ritmo y esta capacidad de sortear la política arancelaria, se fortalece el gobierno mexicano. Ahora bien, Donald Trump es impredecible o caotizante, su lógica de acumulación política es la crisis permanente, por lo tanto no debería extrañarnos que dentro de algunas semanas esto vuelva a elevarse en un pico de tensión. Tal vez ni siquiera Donald Trump tenga claro hoy qué quiere hacer respecto a la política arancelaria de México, un país con el cual comparte más de 3.000 kilómetros de frontera y que tiene un intercambio humano y de muchas mercancías, que es difícil simplemente cortarlo por un envalentonamiento. Por lo tanto, esto está en pleno desarrollo, y en este momento uno puede decir que Claudia Sheinbaum está fortalecida en un contexto en el cual en América Latina cuesta mucho que haya gobiernos con esta capacidad de convocatoria a las calles, con esta capacidad de dominio de la agenda mediática y de construcción de una épica nacional, que es finalmente lo que estamos viendo acá en México, donde lo nacional, lo patriótico, tiene un peso, como bien lo saben, muy importante. Marco Teruggi, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base y a Canal Red. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socias y socios de Canal Red en apoya.canalred.tv o aquí en el QR que aparece en sus pantallas. Les vamos a dejar con un temazo de Los Tigres del Norte, con la participación especial de Zack, de Rage Against the Machine. Somos más americanos. Hasta mañana.